Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Creo que ahora nos cogemos. Gracias, presidente. Bueno, les voy a empezar leyendo un prospecto. El lindano se utiliza para tratar la sarna y la periculosis. Pertenece a una clase de medicamentos llamados escabicidas y periculicidas y actúa matando a estos insectos y sus huevos. El lindano viene en forma de loción que se aplica en la piel y el cuero cabelludo. Debe usarse exclusivamente en la piel y el cabello. Jamás se aplica el lindano en la boca y nunca se ingiera. El lindano puede provocar efectos graves si se usa en exceso por demasiado tiempo o con mucha frecuencia. Esta información está extraída de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, de la Biblioteca de Medicina Nacional de los Estados Unidos, y el prospecto de una loción de lindano que se aplicaba de manera cutánea y que, como pueden ver, no se ha usado solo como pesticida, aunque haya sido su uso principal. El lindano, que ojo, que no es solo el lindano, ya lo ha dicho la diputada de Santos, sino que son muchísimos otros compuestos químicos que lo acompañan. Es una sustancia muy contaminante, que permanece además durante muchísimo tiempo en el medio ambiente, pero que además es bioacumulable y que pasa a la cadena trófica. De manera que todos los que estamos aquí, todos los señores y señoras diputados, si nos hacemos una analítica específica, veremos que todos tenemos lindano en el cuerpo. No solo yo, que soy del Alto Gállego, o la señora de Santos, que es de Murillo. ¿Y por qué? Pues porque el lindano ha estado permitido hasta hace 30 años como pesticida, y el pesticida se usa en el campo, en lo que después nos comemos todos en casa. Todos tenemos la oportunidad de ponernos hoy de acuerdo con el futuro de la resolución del problema del lindano en Aragón. Y para ponernos de acuerdo hay que hablar de las responsabilidades que tanto se han mencionado esta mañana. En ese sentido, el Partido Aragonés asume sus responsabilidades tanto en lo negativo como en lo positivo de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero también les digo que las responsabilidades no son solo de uno, de dos o de tres partidos, como aquí se ha dicho esta mañana. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en este problema. Y les digo por qué. Porque esa responsabilidad no está solo en cuanto a la causa del problema, sino también en cuanto a la búsqueda de soluciones antes y ahora. Y en ese sentido les diré que el Partido Aragonés, a través de enmiendas en el Senado, que usted dice que es una Cámara en la que no tiene esas competencias, presentó ya desde 2014 enmiendas en el Senado para que se dotara una partida por 36 millones de euros para la descontaminación del lindano en Aragón. Lo solicitamos para 2015 y también lo hemos solicitado para el 2016. En esa búsqueda de la solución que les digo, en la que el Partido Aragonés sí que se ha implicado con la presentación de esas enmiendas, les diré que en el Senado Podemos votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. Esto se lo digo porque esta mañana ha parecido que ustedes no tenían ninguna responsabilidad con este tema. Pues miren, sí que la tienen, lo siento, lamento decirlo, tanto Ciudadanos como Podemos. Todos los que estamos aquí tenemos responsabilidad con lo que pasa y con las soluciones que tenemos que buscar a los problemas que tenemos en Aragón. Y en ese sentido nos alegramos de la propuesta que ha hecho Podemos, pero también les decimos que hay que ser honestos en base a esa transparencia que tanto piden, y les pedimos que expliquen aquí por qué votaron en contra de esa enmienda que presentó el Partido Aragonés en el Senado, que solicitaba la financiación necesaria para empezar a dar solución a este problema. En cuanto al Grupo Ciudadanos, hablaba el señor Sansó esta mañana sobre las cantidades invertidas en la descontaminación de una zona en particular de Alemania, en Hamburgo. Yo le digo que no se vaya tan lejos, señor Sansó. Es que aquí mismo en Flix el Estado ha invertido más de 200 millones de euros en la descontaminación de una zona en España. Fondos, por cierto, europeos, que no los ha invertido aquí. Lo que desconozco también, si ustedes se abstuvieron, por cierto, en la votación de la enmienda que presentamos en el Senado a esta descontaminación del lindano, lo que desconozco es si ustedes también se abstuvieron en esa votación de Flix, o al tratarse de una localidad catalana, pues las instrucciones fueron diferentes en ese sentido. Nosotros reconocemos la complejidad de la solución, tal y como ha dicho hoy el consejero, y es que el lindano es un compuesto lipofílico persistente y bioacumulable, y el tratamiento de este tipo de residuos es muy complejo. Es tan complejo que le pasa más o menos lo que les pasa a los residuos nucleares, que son persistentes, que no se degradan y que requieren un aislamiento total para evitar la dispersión y la contaminación. Esos residuos de inquinosa no se pueden destruir, ya se ha dicho esta mañana también, o por lo menos de momento mientras no avance la ciencia.
Como ven, ante la magnitud de este problema resulta imprescindible concretar la solución, que es lo que ya he dicho esta mañana. De acuerdo con esa complejidad de tratamiento del problema, que he dicho antes, hay que valorar distintos factores, pero en todo caso hay que priorizar la obligación de la Administración pública de resolver este asunto y de hacerlo en el plazo más breve posible. No será una cuestión de hoy para mañana. Tenemos el problema del lindano para ratos, pero cuanto antes empecemos a caminar, antes llegaremos. Entre esos factores que acabo de indicar, un aspecto esencial es la implicación de la Administración central y a través de ella la Unión Europea. Aragón no puede hacer frente económicamente a todas las actuaciones necesarias. Lo hemos visto ya con el protocolo suscrito entre la Comunidad y el Estado para financiar las primeras inversiones y acciones. La previsión fue de invertir en el 2015 un total de casi 17 millones de euros entre uno y otro, pero eso no es suficiente y así se ha reconocido y queda reconocido hasta el momento. Hace falta mucho más. Por eso nos hemos dirigido en la proposición hacia el Gobierno aragonés y directamente, hacia el Gobierno central directamente, pero también indirectamente hacia la Unión Europea. También porque las responsabilidades, cuando comenzó la contaminación, con el mismo inicio del proceso de producción en Inquinosa y con los vertidos, era en su momento del Estado. La comunidad hizo sus deberes, viéndose en la tesitura de dictar el cierre de la factoría e invirtiendo en determinadas medidas también con participación del Estado. Pero todas esas medidas han tenido un carácter provisional o parcial, que debemos de culminar en definitivo cuanto antes. No basta con almacenar lo que ahora está en los vertederos o con evitar las filtraciones. Eso sí, es muy importante y es urgente, pero perdonen que repita, hace falta mucho más. De ahí que en la proposición que hemos acordado, porque se ha acordado un documento conjunto junto con la proposición del Grupo Podemos, pedimos que se elabore un plan técnico de descontaminación del lindano para la cuenca del Gállego y los lugares afectados, que cuente con un calendario de actuaciones para lograr la descontaminación integral de la zona, dotado de la financiación necesaria. Todos los grupos disponen del documento, que se ha pasado ya actualizado. No hablamos solo de los vertederos o de la fábrica, sino también de otras afecciones, porque el desplazamiento de los residuos del lindano, que no entienden de fronteras, van por el agua o por el aire, y ha hecho que hayan llegado a un amplísimo territorio y a miles de personas de Aragón. También reclamamos los abastecimientos alternativos en esta proposición, excepto, con alguna excepción que ya tienen estas construcciones en marcha. Y la potabilización con filtros en esas poblaciones que se está utilizando hasta ahora constituye también un remedio provisional y requiere también de actuaciones definitivas, y por eso solicitamos esos abastecimientos alternativos. Pedimos también compensaciones a las zonas afectadas y en este momento se desconoce en su totalidad los perjuicios que se han producido. Lo más visible pueden ser las dudas sobre el agua del río y sus efectos en la imagen o actividad de muchos negocios turísticos, hoteleros o incluso agrícolas. Pero puede haber mucho más, efectivamente, señora de Santos. Y el objetivo no puede ser solamente resolver ese problema, sino reparar esos daños. Ese aspecto suele pasarse por alto, pero es incuestionable que, en particular, el municipio de Sabiñánigo tiene que ser compensado porque ha padecido las consecuencias de las malas prácticas de Inquinosa, pero también los defectos de gestión en las administraciones ante esta situación. Por todo ello, hemos presentado una proposición conjunta que esperamos reciba el apoyo de toda la Cámara. Gracias. Gracias, señora diputada.